Saludo con gusto a Macario Esquetino, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, colaborador en El Financiero, es columnista en el periódico, usted puede leerlo cotidianamente en las páginas del Financiero, colaborador en este programa cada semana. Gracias por estar aquí. Al contrario, Guillermo, muchísimas gracias a ti. Y lo agradezco doblemente porque sé que no te gusta desvelarte, difícilmente te desvelas. Difícilmente acepto alguna invitación tan noche, pero bueno, aquí estoy y te agradezco mucho que me hayas invitado. Lo aprecio doblemente. Dame tu opinión sobre las campañas. Se consumió ya prácticamente más de un mes, sí. Quedan poco menos de 2. ¿Qué opinas del camino, la ruta que está teniendo el proceso electoral? Bueno, creo que las campañas no han sido tan espectaculares como mucha gente esperaba, van en su proceso. Ahora tenemos un espacio en medios más dificultoso que en otras épocas y esto pues hace que haya menos contraste entre las opiniones de las candidatas en particular o de los 3 candidatos, pero me parece que lo más importante es si logran generar o no la intención de voto de las mayorías. Ese es el elemento que va a ser determinante para definir quién gana en el 2 de junio. Ahora que mencionas esto, quisiera preguntarte tus impresiones sobre el debate. Sobre todo en cierto círculo, que es el círculo informado del país, generaba muchas expectativas el debate y conocer sobre todo cómo iban a contrastar sus propias ideas Xóchitl Gálvez por un lado y Claudia Sheinbaum por el otro. ¿Cuáles son tus apuntes del debate? Bueno, yo creo que el formato es malo. Los debates en México nunca han sido muy ágiles. A lo mejor el primero, aquel famoso de 1993, ese fue atractivo, pero los demás han sido esencialmente aburridos y este también lo fue. Creo que Xóchitl Gálvez empezó nerviosa, poco organizada, fue mejorando hacia la mitad del evento y cerró muy mal con esto de leer, es una pésima idea, pero tuvo suerte porque me parece que si ella falló en esto, Claudia Sheinbaum tuvo la mala fortuna de transmitir una imagen muy negativa al público, a los espectadores, porque transmitía una sensación de soberbia, de desprecio, de maldad incluso, que creo que pues acaba beneficiando a Xóchitl Gálvez a pesar de que ella también haya fallado en muchas cosas. Como resultado del debate, ¿se movió de alguna forma el tablero de cómo han venido ocurriendo las cosas? Tenemos pocas mediciones, Guillermo, de las pocas que hay que son diarias, se ha cerrado un poquito la diferencia entre estas que miden más o menos cercanas a las 2 competidoras, México Elige y Massive Caller, que son encuestas telefónicas cotidianas. Ellos cerraron bastante la diferencia. Otras casas encuestadoras que han dado 25, 30 o 40 puntos de ventaja Claudia Sheinbaum, ahí siguen, pero yo no sé bien qué miden ellos. Da la impresión por lo que ha ocurrido en las mañaneras, no la de lunes porque el presidente estaba más interesado en el eclipse que en el debate, pero sí en las de los días martes y miércoles el presidente ha aparecido especialmente enojado. Sí. Y hay quienes han leído en esta actitud del presidente, en este disgusto excepcional, y en el hecho de que haya llevado toda la cargada de gobernadores morenistas el martes a la conferencia mañanera, hay quien ha leído que esto es porque no les fue del todo bien. Yo coincido con esa lectura, Guillermo. Me parece que el presidente sí mide todos los días qué está pasando. Él de por sí tiene mucha sensibilidad a lo que está pensando las mayorías en México, pero además tiene mediciones diarias. Y yo creo que se dio cuenta que no les fue bien y eso fue lo que el martes hizo evidente y por eso llevó a todos sus gobernadores para demostrar unidad. Y hoy ya fue un poco más agresivo con Claudia Sheinbaum, a la que acusa de no haberlo defendido bien. Porque pues hay tantos logros en su gobierno que debió haberlos demostrado, pero bueno, pues él tiene una visión distinta de lo que vemos los demás. Morena pretende hacernos creer que la historia ya está escrita.
Sin embargo, a mí me queda la impresión que en estos poquito menos de 2 meses faltan muchas cosas por suceder. ¿Tú qué opinas? Yo creo, Guillermo, que es efectivamente una estrategia de ellos, convencernos de que está resuelto el asunto para que no vayamos a votar. Si la participación el día de la elección es de 50% de los mexicanos, es muy probable que Claudia Sheinbaum gane por 10 puntos de ventaja. Pero si la participación es, como en otras elecciones presidenciales, del 65%, lo más probable es que gane Xóchitl Gálvez, y probablemente por 4 o 5 puntos de ventaja. Esto ya se nota en muchas entidades federativas. La Ciudad de México, Morena la está perdiendo. En Veracruz ya están perdiendo. Van a perder Jalisco. Aunque no hay elección de gobernador, en Estado de México y en Nuevo León las cosas no están bien para ellos. Y cuando se da uno cuenta que estamos hablando de las entidades más pobladas y le sumamos Guanajuato, le sumamos Puebla, pues entonces el 60% de los mexicanos están en estados en donde Morena no puede ganar. ¿Cómo le harían para ganar la elección presidencial? Y cuando se va uno hacia atrás y mide uno la votación de 2021, 22, 23, pues hay más votos por la oposición que por Morena. Por eso a mí me parece extrañísimo que alguien pueda medir una ventaja de 40 puntos para Claudia Sheinbaum o incluso de 15. No digo que todos los encuestadores hagan trampa, ni mucho menos. Los de 40 sí hacen trampa. Pero los que miden 15 o 12 también están teniendo problemas de medición, Guillermo, porque mucha gente no está queriendo contestar a las encuestas porque los que los visitan con frecuencia son los siervos de la nación, estos de Morena que van a ofrecerles que les van a dar más dinero y demás, y la gente no está segura si el encuestador de veras es encuestador o es alguien de Morena que los anda tanteando, y entonces prefieren decir que votan por Morena. Has escrito 2 libros que refieren de manera muy elocuente lo que tú piensas, lo que tú adviertes, lo que tú opinas sobre lo que ha sido la Cuarta Transformación. Uno de ellos, México en el precipicio, donde describes el fracaso económico de la Cuarta Transformación, y El dinosaurio disfrazado de opositor a demagogo, donde defines a López Obrador, pero hablas de muchos sucesos históricos. A mí me llamó mucho la atención particularmente el capítulo donde hablas de las izquierdas, ¿no? Todo lo que pasó en diferentes momentos del PRD, personajes que ya no existen como Porfirio Muñoz Ledo o como Alberto Castillo, el momento en que López Obrador gana la dirigencia del PRD y lo que pasó para que ganara, cómo sube a Chucho Ortega e ignora a los demás. En fin, es un libro muy interesante, El dinosaurio disfrazado de opositor a demagogo. Tú has conocido a López Obrador, lo has conocido personalmente, lo has tratado en el trabajo, y describes una situación muy delicada, muy grave, si Morena continúa en el poder. Sí, precisamente este pedacito que te pareció interesante es una parte que yo viví de cerca. El único partido político en el que yo alguna vez milité fue precisamente el de Alberto Castillo, el Partido Mexicano de los Trabajadores. Después, cuando este se convierte en Mexicano Socialista y luego en PRD, yo ya no seguía ahí. Pero el ingeniero Cárdenas me pidió que ayudara a López Obrador cuando él fue nombrado presidente de ese partido. Y trabajé como asesor económico de López Obrador, como presidente del PRD, digamos de octubre de 96, un año más o menos, y durante ese periodo lo que yo logré ver es a una persona profundamente autoritaria, y esa fue la razón por la cual me alejé en cuanto pude. Cuando él intenta ser candidato aquí en la Ciudad de México y me invita a ayudarlo, preferí alejarme. Me insistió 3 veces, en la tercera le llevé a un amigo que yo pensaba que lo podía ayudar, un gran economista, buena persona, desafortunadamente ya falleció, Carlos Ursúa, que sí, él sí se quedó a trabajar con Andrés Manuel, pero a mí me parece que era y sigue siendo un personaje profundamente autoritario, que fue destruyendo a todos los que le ayudaron a llegar. Se deshizo de Alberto Castillo, se deshizo de Porfirio, eventualmente logró deshacerse de Rosario Robles y de Cuauhtémoc Cárdenas, ha destruido a todos. Creo que es una persona que no tiene empatía por los demás, que lo único que importa es él, y creo que en esa lógica se está moviendo ahorita. No le importa tanto que gane Claudia Sheinbaum, lo que le importa es él no perder el poder, y creo que ahí está cometiendo un error.
ha estado humillando a Claudia de una manera incompatible con querer que gane la presidencia. Lo hizo cuando le quitó a su candidato y puso a Clara Brugada en la Ciudad de México y por eso la están perdiendo. Lo hizo cuando le puso el programa de gobierno el 5 de febrero y le dijo así va a ser lo que se va a hacer ahora. Y lo acaba de hacer hoy cuando la ataca porque no lo defendió. A mí me parece esto una cuestión ya de enfermedad, de trastorno mental, y sí me preocupa pues que para él es imposible aceptar una derrota y en el caso probable, creo yo, de que voten muchos mexicanos y gane Xóchitl Gálvez, pues vamos a estar en problemas con él. Describes de manera muy puntual en el libro muchas de las situaciones, pero particularmente aquellas que han sido característica de este gobierno: destrucción institucional, sí, discurso polarizador, abandono de la seguridad, Fuerzas Armadas en tareas que no les competen, permisividad con el crimen organizado. Eso me lleva a preguntarte, ¿qué está en juego en esta elección del 2 de junio? Pues está en juego la posibilidad de que México definitivamente deje de ser una democracia, una república, y avancemos en la lógica que se han movido varios estados en América Latina, convertirse en narcoestados. Es el caso de Cuba y de Venezuela. No es el caso de Nicaragua porque realmente por ahí no pasa nadie, pero si no también lo sería. Esa es la gran amenaza que hoy tiene Colombia con Petro, y esa es la preocupación que tenía el presidente de Ecuador, que lo llevó a cometer un delito flagrante al invadir la Embajada de México. El riesgo del narcoestado en América Latina es un riesgo muy grande y yo creo que ese es el riesgo más importante que tenemos en este momento en nuestro país. Escucho decir a personas que saben de estos temas como tú que la clave para que sea una elección realmente democrática, que los mexicanos podamos defender el resultado de esta elección, es salir a votar. Así es. Entre más acudan personas que tienen el derecho y la obligación de hacerlo a las urnas, en esa medida cualquier intento de cualquier cosa que se pretendiera hacer desde Palacio Nacional podría ser desactivado por los ciudadanos. ¿Estás de acuerdo en ello? Desde Palacio Nacional o desde alguno de los centros de operaciones de sus amigos en Sinaloa, en Jalisco, en Tamaulipas, que pues también son una preocupación. Yo creo que eso es exactamente lo que hay que hacer, hay que salir a votar, y no solo hay que salir a votar, hay que quedarse cerca de la casilla. Creo que es bien importante que estemos rodeando la casilla y que demos la señal clara de que los ciudadanos queremos que el voto se cuente por los mismos ciudadanos y que se respete lo que esos ciudadanos decidieron. Mientras más personas estén cerca de la casilla, va a haber menos riesgo de que a alguien se le ocurra hacer algo extraño en esa casilla en particular. Si lo hacemos todos, creo que tendremos éxito. En el 2021, esto lo han referido también muchos analistas, hubo una clara presencia en todos sentidos del crimen organizado en procesos electorales donde se renovaron gobiernos estatales. Sí. ¿Estás observando que está sucediendo lo mismo en 2024 en la elección federal? Bueno, esta evidencia a la que tú te refieres ocurre exactamente el día de la elección. Ahorita no lo sabemos, pero pienso que podría ocurrir. El crimen organizado, su preocupación es el gobierno local. A ellos les importa mucho quién es el presidente municipal o quién es el gobernador, porque ahí está el negocio. No tienen una visión nacional. Entonces, en esa elección, aunque Morena ganó todos los estados del Pacífico y en muchos de ellos ayudados por sus amigos de aquella región, perdieron la elección federal, que ocurrió simultáneamente. Entonces, no necesariamente la presencia de estos criminales implica que va a tener un efecto sobre el voto total nacional, porque hay unos que van para un lado y otros para otro. Están los de Sinaloa, están los de Jalisco, están los del Golfo, y no todos van en la misma dirección. Entonces, yo diría que los amigos del auditorio no se preocupen demasiado por esto, obviamente preocúpense por su seguridad, eso sin duda, sino porque vayamos muchos mexicanos a votar. Otra vez, igual que en las elecciones del 2000, del 2006, del 12, del 18, 65% del padrón electoral es suficiente para estar seguros de que lo que los mexicanos decidieron se respete. Se renuevan 9 gobiernos estatales, incluido el gobierno de la Ciudad de México, sí, de tal manera que
Es relevante estar muy pendientes también en esas entidades, que no ocurran fenómenos como los que vimos en toda la costa del Pacífico, todos los estados, Colima, Nayarit, Sinaloa, etcétera, que se renovaron en 2021. Será importante estar pendientes y participar. Sí, Creo que nunca en la historia de México, además este es el proceso electoral más grande de la historia, se renuevan más de 20,000 cargos de elección popular. Creo que es el proceso de la historia de México que exige más de una participación y una responsabilidad ciudadana. Efectivamente, hay elecciones de presidentes municipales en 30 entidades de las 32, los 9 gobernadores, el Congreso completo, la presidencia. Necesitamos participar, necesitamos estar involucrados. Esa es la parte que en este momento parece más preocupante. Este esfuerzo continuo del presidente de desacreditar el proceso, de golpear al INE, de golpear al Tribunal Electoral, de convencernos de que la diferencia es muy grande en las encuestas, ha provocado que mucha gente piense no votar. Las encuestas nos miden ahorita que por ahí del 50% de los mexicanos irían. Necesitamos que vaya el 65%. Hay que seguir impulsando a todos para que vayan a votar. ¿Cómo esperas que termine el gobierno de López Obrador? ¿Y cómo esperas que termine López Obrador? Pues el gobierno de López Obrador no va a terminar bien porque todos los numeritos están mal, desde las cuentas públicas, el funcionamiento de la economía ahorita no está nada bien, el dato de empleo de marzo fue muy malo, el gobierno prácticamente no funciona, seguimos teniendo un desabasto en salud brutal. Entonces, creo que no va a terminar bien este gobierno y va a ser difícil para quien siga, cualquiera de las dos candidatas que gane. Y López Obrador creo que va a terminar muy mal, porque si gana Claudia, él va a querer controlar lo que haga Claudia y el enfrentamiento no va a ser menor. Y si gana Xóchitl, pues vamos a tener un conflicto postelectoral en el cual creo yo que López Obrador lleva todas las de perder, aunque él cree lo contrario. Con esto nos quedamos. Macario Schettino, gracias nuevamente de partida doble que hayas aceptado. Muchísimas gracias. Un gusto platicar contigo. Gracias, Guillermo. Gracias por estar aquí.